Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Basqueteando Podcast aquí en la Casa de Soñando Baloncesto. El día de hoy me siento súper emocionada, conmovida, porque si estas cuatro paredes hablaran de lo que las personas que han estado aquí, los jugadores, las jugadoras, se expresaran de esta persona, quería volverlo no a entrevistar, sino a tener una conversación con el invitado de hoy, que es don William Zúñiga, el profe. Profe, bienvenido una segunda vez a Soñando Baloncesto, pero esta vez es un podcast, esta vez es algo relax, un tú a tú. Un placer estar en su programa. Yo soy admirador del proyecto que usted tiene, lo sigo y me parece que al baloncesto femenino le hace falta este tipo de colaboración para tratar de mejorarlo. Pero un placer estar aquí y un placer de que las cosas que uno ha hecho se recuerdan y así como yo recuerdo tanta jugadora que pasó por mis gimnasios, me agrada que ellas recuerden todo lo que sufrimos, todo lo que reímos y todo lo que ganamos, como así todo lo que perdimos, pero es parte de lo que es Soñando Baloncesto. Pero, y es que el profe me trajo, vean nada más, son incontables los centroamericanos, las medallas, 22 medallas, 8 de oro, 9 de plata y 5 de bronce. ¿Hay más que eso, profe? Bueno, es el proyecto de selecciones, pero yo creo que fue muy interesante porque son las cosas que uno agradece. El periodo mío de selección fue muy sui generis porque el presidente era el ingeniero Osvaldo Pandolfo y cuando él me nombró en la primera selección y ganamos el centroamericano, él me dijo: William, ahora sigue el centroamericano y el Caribe y ahí siga trabajando. Yo creo que hasta que usted no me pierda, yo no lo quito. Si usted me pierde, yo lo tengo que cambiar. Y, y ahí logré llegar a tres premundiales y quedar en terceros lugares en Centroamericanos y el Caribe, en México, en Dominicana, en Guatemala. Entonces todo eso ha sido parte de la cantidad de jugadoras que han pasado por mis equipos y que ha sido grandioso haber entablado una amistad con ellas y con sus padres de familia. Profe, y es que, ¿cuántos años fuiste entrenador? 42 tengo años, toda la información y él me Alejandra. lo trajo. 42 años, Alejandra, 42 años de estar ¿Nunca le en... dio por entrenar Maxi? Sí me da, pero eh, yo no lo veo. Me gustaría que apareciera un equipo muy afín con mis jugadoras, pero sería interesante. Es muy diferente el Maxi, muy, muy diferente. Eh, y yo la experiencia que tuve en Maxi fue con hombres. Yo tuve el primer centroamericano de Maxi, se hizo en Costa Rica, y yo fui medalla de oro con la selección de hombres y doña Clemencia Conejo con el femenino. Y después estuve en otro torneo de Maxi y también lo ganamos. Pero femenino nunca se me ocurrió hablarle a las jugadoras y tratar de involucrarme un poquito. Profe, bueno, y es que si ustedes quieren averiguar más sobre un poco porque el profe se enamoró del baloncesto, igual lo puedo repetir, pero ustedes pueden ir igual a Soñando Baloncesto y hay una historia ya de don William, donde él habla de cómo él se enamoró del baloncesto. ¿Sigue enamorado? Totalmente. ¿Más que el fútbol? Ah, sí, yo por eso digo, no sé si usted ve en mis redes sociales, cuando pasa algo así, yo pongo siempre, el baloncesto es el baloncesto y punto, no hay nada que hablar. Ni el Sapri, profe. El fútbol no es fútbol. Sapri es palabra, punto y aparte. Bueno, a ver, profe, yo le tenía todo así como que un enlace completo pues no preguntas, sino como basado en el baloncesto.
del de antes al de ahora. Sé que hay mucha diferencia, pero ¿cuál cree usted que ha sido como la clave o cuál fue su clave de éxito que usted tuvo en su tiempo? Bueno, mire, el baloncesto estudiantes me parece excelente que usted lo diga. El baloncesto estudiantes al de ahora. El baloncesto estudiantes, tanto en femenino como en masculino, no era un modus vivendi para nadie. Era un deporte de esparcimiento y de entretenimiento que utilizaban tanto las jóvenes como los jóvenes de acuerdo a sus estudios. Muchos jugadores y muchas jugadoras tienen su carrera y son profesionales por las becas que daba la Universidad de Costa Rica o otras universidades que dan ahora. Entonces la gente hacía básquetbol no por págueme tanto y yo juego, sino era porque querían hacerlo, porque querían jugarlo. Había sacrificios, había jugadoras que salían corriendo de las clases para llegar al partido, miles de cosas. Entonces era un básquetbol como de que cada vez había más jugadoras y más jugadoras y más jugadoras. Y ahora llegó un momento en que hay pocas jugadoras, porque en aquel tiempo también los colegios tenían equipos femeninos de alta calidad. Hablar del San Luis Gonzaga, hablar del Claretiano, hablar del San Francis, hablar del San Clair, hablar del María Inmaculada. O sea, eran equipos. Y si nos vamos a aquel María Inmaculada que había en Grecia, que ahí siempre habían finales, o sea, era tanto basquetbol por todos lados que era importantísimo. Uno siempre estaba yendo a jugar a los diferentes cantones y entonces había una cosa que lo eliminaron y desgraciadamente para mí eso es fundamental, que fueron los festivales colegiales. O sea, sábado a sábado, de domingo a domingo, y nos enfrentábamos en colegios, nos enfrentábamos en festivales y llega un momento en que se van haciendo tan buenos equipos que la rivalidad colegial era espeluznante, ¿va? Era un partido San Clair, San Luis Gonzaga, por ejemplo, era gimnasio lleno. Y entonces en los festivales acomodaban el calendario de manera que la final fuera San Clair y María Inmaculada. Y yo me acuerdo una final nacional en Tilarán que tuvieron que llamar a la policía que no dejara entrar a la gente porque era demasiado. En ese momento, cuando yo llamé al director de San Clair y le dije que hemos llegado a la final, él se llevó 4 buses de estudiantes de San Clair y casi llena el gimnasio. Y en San Luis Gonzaga lo mismo. Y entonces la gente de Tilarán, ¿cómo hacía para entrar? Entonces aquello fue caótico, ¿va? Y eso no se volvió a ver, ¿Y usted cree que sea más que todo por ahora lo que es la tecnología? Que ahora la gente prefiere quedarse en casa y verlo desde ahí y no quieren ya vivirlo en vivo. Ahora más que todo que se presentan tantos problemas en una, por así decirlo, en el público contra los árbitros sacando... ¿Me explico? Bueno, eso es parte. Yo no lo veo tanto porque en aquellos tiempos, aunque no había una tecnología como ahora, por lo menos había televisión. Y yo me acuerdo los Juegos Nacionales por televisión. Claro. Lo que usted hacía con las familias de las jugadoras que no podían ir a la sede donde estaban los juegos, era avisarles que iban a televisar el partido. ¿Se acuerdan qué canal, profe? ¿Eran el 13? 13, Canal 13. Canal 13 porque yo al final, con Sandra Jiménez, les estoy ayudando mucho a comentar las finales de baloncesto, pero ya era un llenazo. Lo que pasa es que uno utilizaba yo llamaba a mi casa y le decía a mis hermanos, grábenme el partido, porque era para verlo después con las jugadoras. Eso era lo que uno hacía con la tecnología. Ay, profe, no me diga que usted tiene un montón de partidos ahí, porque yo ando buscando eso. Sí tengo, pero los tengo en VH. Sí, claro. Si usted los pasa, yo les regalo los VH. Uy, tráigalos. Tengo CD. Tengo finales del AXA y la U en CD. Pero de Juegos Nacionales y de selecciones los tengo en VH. Páseme todo eso. Ah, sí, claro. Eso es historia, eso es oro, porque
parte de este programa es para que los chicos que vienen se vayan enamorando de esa parte y vayan entendiendo que siempre hubo baloncesto en Costa Rica, pero comenzando por un proceso, por todo un proceso. Entonces ahora, no sé si usted cree que se ha perdido el interés hacia el baloncesto. Yo siento que gran parte de culpa es de los entrenadores, porque yo creo que ellos han dejado de ser formadores y motivadores para vivir de un programa. Yo veo que la universidad nombra un entrenador y no dura el año, lo quitan. Así que, ¿cómo lo van a quitar? Si no duró ni el año. Y veo otro entrenador por allá y este año entrena a un equipo, el año entrante entrena a otro y entrena a otro. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Me entiende? Yo entrené Goicoechea y era mi programa. Entonces a mí, ¿cuántas veces San José me ofreció que me fuera para San José? Pero es que lo que me ofrecía San José para mí no era importante, porque ese no era el programa mío. Yo no hice el baloncesto femenino de San José, lo hizo otro. En cambio, el de Goicoechea lo hice yo. ¿Me entiende? Yo sé lo que fue trabajar la escuela, comenzar con niñas, ¿me entiende? Silvia Betancourt. Sí. Yo entrenaba a las hermanas y para que Silvia Betancourt no nos molestara, yo le compré una bola chiquitica y la ponía a picar la bola bajo la gradería de Goico. Ahí la tenía yo, dele, jugando y Ella picando la bola eso, para que no nos molestara, para que nos dejara entrenar. Hasta que un día vamos a tener un partidito con una sexta división y nos faltaban 2 jugadoras al equipo de Goico. Entonces, con kicker, aquellos zapatos, botas, ¿ah? Yo le dije a Silvia, venga, juegue. Y Silvia me decía, ¿cómo? Venga, juegue. Y jugó fue fenomenal. Y después yo le decía, ahora sí, Silvia, te ganaste el derecho de venir a entrenar con el equipo. A Mariela Iglesias y a Alejandra Iglesias, yo las tuve de 6º grado, ni siquiera habían entrado al colegio. Entonces, era mi programa, entonces, ¿quién me las iba a quitar? ¿Y por qué me iba a ir yo para ir para otro lado si yo tenía que verlas crecer hasta que llegaran? ¿Me entiendes? A Carla Villalobos. Carlita. A Carla yo la agarré y fue llevándola toda la vida en selecciones y demás. Entonces, yo siempre decía, son mis jugadoras. ¿Me entiendes? Para los Juegos de San Carlos, en San Carlos, estábamos en un partido y apareció Natalia Galvez detrás de la banca y me tocó hacia el hombro y me dice, el año entrante jugó con ustedes y somos medalla de oro otra vez. Y cuánto jugó Natalia conmigo y con la U y todo lo demás, ¿me entiendes? Y yo no salía buscando jugadoras, ellas se arrimaban porque lo que estaban viendo les gustaba. Ella, me imagino que Nati está entre los de la sub-21, centroamericano, Guatemala 2 veces. Sí, claro. Medalla de oro. Sí. Eso fue en el 1998-2000. Y en el 2001, Centrobásquet Guatemala, que fue bronce. Y en el 2001 también FIBA América Riverao Preto. Claro, Natalia estaba en el premundial. Y ahí fue donde salió que la querían para Puerto Rico. Y es que son 4 selecciones, 3 medallas, 2 de oro, 1 de bronce, clasificaciones, un Centrobásquet y un premundial. Sí. ¿Está todavía el premundial o ya no? Sí, todavía existe el premundial. El premundial y el mundial. O sea, nuestro equipo, o sea, Costa Rica, a lo más que puede aspirar, lo más alto que puede llegar el baloncesto es un premundial. Pues nosotros un mundial es imposible llegar. Es que usted llega al premundial y usted se encuentra. Bueno, antes le voy a decir qué pasó. Siempre iba a Canadá, Estados Unidos y México quedaba por fuera. Entonces México dijo, no, vamos a meternos al circuito de Centroamérica, pero México logró ante la FIBA América que si México se venía a jugar con nosotros, los centroamericanos, aumentaba un lugar. O sea, México no nos quitó nada. México lo que hizo fue ganarse un lugar para clasificar a ellos, porque México no iba. Siempre iba a Canadá, Estados Unidos, del Caribe, Cuba, Puerto Rico. Aquí íbamos nosotros, nada más. Y de Sudamérica iba Argentina, o Chile, o Paraguay, que eran los Uruguay, eran los equipos que iban. Entonces, de ahí nosotros no podíamos pasar. Imagínense nosotros el primer partido. Nosotros estamos en el grupo de Brasil, en ese torneo. Y el primer partido que nosotros vimos fue Brasil, Canadá
y le metió 118-6 Brasil a Canadá. Entonces nosotros decíamos, hey, ¿cuánto nos va a meter a nosotros Brasil? ¿Y cuánto les metió? No, y al final nosotros le hicimos 60 puntos y ellos sí nos pasaron de los 100. Pero uno va cambiando la cosa y uno se va mentalizando a saber con qué tiene que jugar. Nosotros íbamos solo a México, a los centroamericanos y el Caribe, y nosotros sabíamos que a Cuba, que a Puerto Rico, que era imposible, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que yo la mentalizaba a Surinam y las Vírgenes, no nos pueden ganar, ese partido que tenemos que ganar si queremos seguir en esto. Si a nosotros nos empieza a ganar el Trinidad y Tobago y nos gana Surinam y no, se acabó esta fiesta, porque a los otros no les vamos a ganar, es imposible. Y sin embargo, nosotros le estuvimos ganando a Puerto Rico casi todo el partido y al final fue que nos ganó por 6. Y a Dominicana le ganamos y lo sacamos de un centro básquet. ¿Me entiendes? Lo que pasa era que en esos viajes yo me hice muy amigo del entrenador cubano. Y el entrenador cubano un día me dijo, profe, mentalícese que usted en juvenil o sub-21, usted va a ganar. Porque al gobierno cubano no le interesa esos torneos, al gobierno cubano le interesa la mayor. Entonces a mí no me van a mandar esos torneos. Entonces sáqueme a mí y peleé con Puerto Rico y usted gánele a los otros y verá que usted sigue yendo. Y por eso que fuimos a 3 premundiales. Porque nosotros trabajábamos, cuando nosotros veíamos la lista del premundial fue lo mismo. Ahora, nosotros, le voy a contar esta anécdota, fuimos a entrenar a Cuba. Él me entrenaba el equipo en Cuba una semana antes de un centroamericano de esos. Entrenábamos y hacíamos un partido. Y oiga, nosotros jugamos un partido con Cuba y el primer tiempo se lo ganamos 26-25. Y me acuerdo a los papás de las jugadoras que iban tomando fotos del marcador y las jugadoras como locas y todo aquello de que le hemos ganado con un cuarto y aquella fiesta. Llegamos al segundo cuarto y Cuba nos metió 50-0. Entonces cuando terminó el partido, las jugadoras mías se sentaron a hablar con las cubanas y entonces una de ellas le dijo, pero nosotros no entendemos por qué ustedes ese segundo tiempo lo jugaron de esa manera. Que ustedes nos pasaban por encima y nos daban y nosotros no sabemos ni qué hacer. Y le dice una, vea, dice, mientras yo esté, vea, en este momento vamos 30 y solo 15 vamos a ir. Entonces, mientras yo quede en esas 15, como yo, come mi familia y estamos todos felices. Wow. Aquí conmigo es a muerte, porque yo quiero estar entre las 15. Entonces uno ve que esa gente, esa muerte, ¿va? Y era donde yo le decía a ellos, aprendan de esas cosas, es lo mismo que nos tiene que pasar. De ahí me agarré yo para poderle ganar a Surinam y ganarle en las Vírgenes y todas esas cosas, ¿me entienden? El último partido, el último torneo en las Vírgenes son las historias bonitas, ¿verdad? Que estaba complicado el partido y entonces en el último timeout, faltando 6 minutos, yo llevé a Mariela Matamoros. Le digo, Mariela, inventemos algo, pues no va a ganar. Vaya, juegue alero y tire de 3 y saque a la grande que la va a marcar a usted y tírele de 3. De Mariela se salió y la grande se quedaba viéndola y jamás imaginó que Mariela le iba a tirar de 3. Y entonces le daba esa distancia. Y Mariela se levantaba y ¡pum! Se le echaba. Y la otra ¡pum! Se le echó hasta que le sacamos 3 puntos de ventaja. Cuando el entrenador le gritaba a la otra, no la dejes, marcarla. Y dice, es que ella se sale a la esquina, sí, pero de la esquina te va a tirar, le gritaba el entrenador. Y pero le ganamos. ¿Me entiendes? Yo tengo uno de esos partidos que yo tengo filmados, nosotros le ganamos un campeonato, el campeonato le ganamos al AXA. Fue por lo mismo, porque Glenn Dolpino marcaba a Andrea Casalboloni, a Pipa, la marcaba. Entonces yo le dije a Pipa, quedaba en segundo, le dije a Pipa, métase a la zona y cuando vamos a sacar la bola, salga y tire la de 3. Estamos perdiendo por 1. Y perdemos, ya, pero tire la de 3 porque Glenn no la va a dejar recibir la bola ahí. Y Carla estaba marcada por allá, entonces va a ser imposible. Y ahí cuando vino, le hicieron una pantalla a Pipa salió a la esquina, la agarró y ¡pum! Y se le echó y ganamos. ¿Me entiendes? Entonces, y uno ve a Pipa y uno dice, Pipa tirando de 3. Por eso. Pero todo eso es trabajo, ¿me entiendes? Yo las ponía a trabajar, tirar de 3. No era que por dinero, no, ellos trabajaban tirando de 3 y tiraban de 3. Pero todo eso es parte de la motivación que uno le da a la jugadora. Era parte de su programa. Exactamente, que ahora no se da. Cuando usted tuvo su programa, usted tenía un grupo de, asistente, o era usted y su asistente nada más. No, nosotros teníamos médico, okay, y teníamos estadígrafo
y después a nivel de selección, a veces aparece gente con la que usted la gente no se imagina lo que puede dar. Por ejemplo, para mí un asistente extraordinario era Don Ian Chía. A Don Ian Chía le llevaba a usted todo lo que pasaba, con números, cuando nos sentábamos en la habitación me decía, mira, fulano hizo tantos tiros de aquí, tantos de allá, todo lo llevaba. Y él ya empezaba a usar la tecnología, y él era muy bueno en eso. Y él todo se lo llevaba, y yo todavía no creía en todo ese montón de cosas. ¿Y ahora está con Primera División? Y ahora está, ¿me entiendes? Pero es gente que tiene esa capacidad, ¿verdad? Que uno no ve. Y después fue cuando me empezaron a aparecer mujeres, me aparecieron dos muchachas ahí en la Universidad de Costa Rica que querían, una de ellas hizo árbitro después, pero ellas me empezaron a ayudar y era importante porque era un manejo diferente Claro. del grupo que daban. Profe, ¿y usted inició con hombres? Yo empecé con hombres. ¿Cuánto? ¿Estuvo mucho tiempo que con mujeres? ¿O estuvo más con...? Yo empecé al revés, el baloncesto. Yo empecé en el 73, yo entré a trabajar al Colegio Los Ángeles. Ujú. Y en el 74, allá yo venía yo estaba ahí con el equipo de Ángeles y todo eso. En el 74 fue cuando Ángeles quedó campeón, aquel partido de la universidad que Choidier metió Ajá. que si aquel tiempo hubiera sido de 3, pero valía una. Y el entrenador era Gastón Quijano. Al año siguiente, Gastón enfermó. Y entonces el padre Nazario me dijo que por qué no me quedaba con el equipo. Y llegamos a 2 finales con Seminario, que fueron las finales de gimnasio lleno. Y entonces ahí yo empecé con hombres. Pero es que vean, aquí estoy siguiendo todo lo de los años y todo, porque esto es increíble el currículum del profe, en serio. Entonces aquí dice que en 1975 quedaste como entrenador de Los Ángeles. Sí. Ajá. Y eso fue... Sí, ¿fue por cuántos años, profe? Hasta los 80, ¿verdad? Hasta Sí. los 80. Y de ahí fue... bueno, esto es importante. Asistente entrenador de Selección Nacional Mayor. Sí. ¿Esa fue la primera junta? Fue la primera, pero esa la hice con Jaime Peña. Ok, Jaime Peña. Esa fue con Jaime. Profe, ¿y cuál fue la primera junta que te hiciste con el finado Tati? Que en paz descanse. Después de ese torneo ya Tati andaba con nosotros. Él y Edgar Sandoval eran los entrenadores del femenino. Entonces ahí Tati y yo empezamos a hablar de eso, y entonces empezamos a trabajar juntos. Y ahí era, por ejemplo, nosotros jugábamos, es que yo hice con Tati 7 finales y solo le gané una. Tati me ganó 6, solo le gané una. Por eso yo digo, el récord de Tati es imposible alcanzarlo. Tati quedó 20 años campeón. Qué increíble. Eso jamás nadie lo va a alcanzar, ¿verdad? Jamás. 20 años. 20 años, ¿verdad? 20 títulos. ¿Cómo me encantaría ver un partido? Ahí yo tengo partidos, Sí, se los voy a dar. Eso es increíble. Yo tengo partidos de Laxa, hay unos muy buenos con Male y esas que están ahí, todas esas. Y yo lo he visto, porque he visto recortes, digamos, no sé, usted también estuvo con Yesenia. Sí, en selecciones estuve con Yesenia. Yesenia también habló del profe. Male también, incluso Male trajo todo un folder lleno de cortes Es que de la nación. Male toda la época de gloria de la U estuvo conmigo. Male era el capitán del equipo de la U. Profe, pero Male ahorita es imparable todavía. Ah, sí. O sea, es imparable esa niña. Sí. Igual que Cindy Chavarría. Sí, y para mí la otra, esas 4 jugadoras yo siempre potencio mucho como Gabriel Alvarado y Natalia. Natalia. Esas todavía, eso digo que son jugadoras que pueden jugar en... Sí, igual también como una Betancourt. Ah, Ella sí, se retiró, Silvia. que yo le digo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, porque Silvia fue extraordinaria, ¿me entiendes? Yo vi a Silvia hacer cosas fuera de serie, ¿verdad? Ve, y eso fue por haberle regalado la bolita. La bolita, sí. Como el caso de Alejandro Iglesias también, ¿me entiendes? Cuando nosotros le ganamos el campeonato a Tati, Alejandro Iglesias le robó una bola a Lorena en media cancha. Lorena estaba ya perdiendo tiempo, ya Lax era campeón.
Y yo le grité a Alejandra que se le tirara encima, y Alejandra se le tiró encima, le robó la bola y la tiró de media cancha y la metió. Y ganamos. Y ahí Lorena terminó, y Lorena, en lugar de, se vino en carrera donde yo estaba, y me dice, me retiro ya. Que esa mocosa me haya quitado la bola, me retiro, me dijo. Profe, tenía usted, no, siempre hay jugadores que son, que usted diga, uy, es que me sacaba las canas, pero era buena jugadora. ¿O todas eran prioridad para usted? No tanto, yo sabía, es que uno se va amoldando, eso es lo que los entrenadores, yo creo que los entrenadores tienen que estudiar un poquito. Vea, yo tuve fama de muy gritón y de muy bravo, que al final era puro cuento, ¿ah? Pero yo sabía a quién le gritaba y a quién no. ¿Me entiendes? Yo sabía a cuál jugadora le gritaba y a cuál no le gritaba. Porque yo sabía, si yo le gritaba a una jugadora, la tiraba para abajo y no jugaba. En cambio, si yo no le gritaba, ella jugaba. Y si yo había una que no le gritaba, no la levantaba. Entonces yo todo eso lo fui manejando. Entonces yo tengo historias como esas, ¿me entiendes? Había una señora que psicóloga, era dueña de una escuela, y una vez en el colegio de San Clair empezaron los padres de familia a decirle al director que yo era muy gritón y muy malcriado, y entonces ella levantó la mano y le dice al director, déjame hablar a mí. Dice, vean, dice, yo un día le dije a mi hija, ¿por qué permites que ese viejo te grite tanto? Entonces, no mami, es que él con eso nos estimula y nos ayuda, pero apenas termina el partido es otra cosa, William es otra cosa. Entonces yo empecé, de acuerdo a mi profesión, yo empecé a andar en todos los partidos de mi hija para verlo, dice, a ver qué era, dice. Y yo notaba cuando él levantaba una jugadora, la tiraba y se vea. Y le dijo a una jugadora que estaba el papá, que era nieta del doctor Renato Soto, y le dice, a tu hija le gritó un día ahí en María Inmaculada y tu hija se desmayó. Y la tuvieron que sacar ahí, todo el mundo corriendo detrás y las monjas trayendo sales y poniéndole cosas y todo el mundo en carrera. Y de un momento a otro William se puso detrás de ella y empezó a hablarle al oído. Y cuando vemos que Marcela se levantó y entró a la cancha y fue el mejor partido de su historia. El mejor partido de su historia. Entonces, dice, las monjas y todo me decían, averigüe qué le dijo ese señor, qué fue lo que le dijo, por qué la levantó. Y yo le decía, es parte de la historia. A mí me pasó en una final contra el Santa Cecilia, que el entrenador era Rodolfo Fonseca, y ese tiempo lo transmitía Canal 2. Con Jorge Martínez. Jorge Martínez. Sí. Y lo estaban transmitiendo, y la mejor jugadora que yo tenía en el equipo era Melissa Guardia. Y cuando yo veo que el papá era asistente mío, y el papá se me acerca y me dice, William,